nuevamente la Secretaría de Educación del Distrito Capital y el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico IDEP se encuentran en este espacio de Canal Capital para dar continuidad a la cuarta sesión de la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela. Esta cátedra cuenta con el apoyo de Editorial Santillana y el pasado lunes 27 de septiembre se adelantó la cuarta sesión en el auditorio de Compensar. La catedrática de este momento fue Marta López. Vamos a aprovechar este espacio para además responder algunas inquietudes de los jóvenes, de los maestros y de ustedes, señores televidentes, que pueden comunicarse a través de la línea 222-7182. 222-7182. Por eso están con nosotros aquí en el estudio Mireya González, quien es subdirectora general académica del IDEP. También se encuentra con nosotros Germán Muñoz, quien fue nuestro relator de la cuarta sesión. E igualmente está con nosotros Óscar Sánchez, quien actualmente se desempeña como director o mejor gerente de la unidad de educación superior de la Secretaría de Educación. En la cátedra magistral, la profesora Marta López aseguró que, y abro comillas, la pregunta por lo juvenil cada día cobra más relevancia, no solo porque los diferentes medios de comunicación la hacen visible para sus propósitos comerciales y de consumo, sino porque lo juvenil también es pensado desde la particularidad y la singularidad. Actualmente el sistema educativo vigente es cuestionado incluso por los mismos jóvenes, no solo respecto a los contenidos, sino también de las prácticas pedagógicas, todavía cifradas en los manejos autoritarios y en la imposición de verdades ya relevadas por los propios saberes. Sobre estos conceptos haremos nuestra conferencia del día de hoy. Recuerden que ustedes pueden participar también en esta sesión a través de la línea 222-7182. Vamos entonces a dar paso a la primera parte de la cátedra magistral sobre ciudad y singularidad juvenil que hizo nuestra relatora, o mejor, nuestra catedrática Marta López. Podría decirse que también existe en el campo teórico y en el debate académico una pregunta por lo juvenil al margen de los propósitos y de los manejos que intentan capturarla, sino que más bien la pregunta se centra en la vida, se centra en las capacidades potenciales de la juventud, en las fuerzas, digamos, que incumben su deseo o que le corresponden a su deseo en una perspectiva generalmente creativa, en una perspectiva generalmente, digamos, de búsqueda de la transformación social. Es decir, ese carácter crítico de la juventud que generalmente no soportamos los maestros, ni las maestras, ni los padres, ni las madres de familia, es quizás una característica, para decirlo así, muy cercana a lo que no es propiamente central o de establecimiento, sino que se fuga. Diríase que ese carácter esencialmente crítico que hace propio que hace propia esa singularidad a esa singularidad juvenil, lo sitúa en un lugar de umbral que hoy es objeto de análisis y focaliza la discusión teórica. En ese sentido, esa discusión también, digamos, supera y desborda esas categorías con que se ha trabajado a la juventud, en el sentido de verla esencialmente fallada. O sea que el joven se le considera un lugar de tránsito entre la infancia y la mayoría de edad, y generalmente, digamos, esas mismas palabras que se utilizan como el de adolescente y fallado, digamos, resultan ser equivalentes, y diríase que esa consideración penaliza y digamos que coloca a la juventud con esa designación en un estado de alguna manera calificado con anterioridad, en el sentido de lo que no se ha completado. Por eso entonces
En esa consideración de las etapas humanas, la juventud pasaría a ser una fase en ese proceso que generalmente concluye en una idea que se resuelve en la vejez y en la muerte. Después de escuchar esta primera parte de nuestra catedrática Marta López, le damos entonces la palabra a nuestro comentarista, al profesor Germán Muñoz. Profesor, nuestros comentarios respecto a esta primera parte de la cátedra. Sí, yo diría que a título de comentarios me parece que es muy importante destacar que efectivamente cuando hablamos hoy de los jóvenes se nos aparecen en el escenario social como unos sujetos a los cuales no tenemos todavía categorías suficientes para poder comprender. Y esto en el caso de padres de familia y educadores es mucho más notorio. La idea de la singularidad me parece que es importante, pero yo quisiera hacer algunas precisiones, porque al hablar de jóvenes como sujetos singulares empezaría también a ser importante pensar qué es lo específico de los jóvenes. Si son singulares en el sentido de que son raros, que son extraños, que no los entendemos, que de alguna manera en este momento están en un periodo histórico en el cual nos están cambiando los parámetros, nos están moviendo el piso, y dentro de las ideas que menciona Marta, yo quisiera hacer énfasis en un planteamiento. Yo no creo que tengamos que seguir pensando los jóvenes ni como adolescentes, es decir, como una edad en crisis o un momento de transición, solamente desde el punto de vista de momento de la vida, etario y simplemente etario, una edad. Tampoco creo que debamos seguirlos considerando como sujetos que ponen en riesgo el orden social en la medida en que son extraños, en que son probablemente sujetos que se están formando y no sabemos todavía para dónde van. Tampoco creo que podríamos seguir haciendo un énfasis exclusivo en el asunto de que ellos son estratégicos dentro del desarrollo, pero el problema es cuál desarrollo y qué papel realmente ocupan ellos allí. Creo que el énfasis hay que marcarlo en otro lugar, y ese otro lugar hoy es pensarlos como personas con derechos, y esas personas con derechos obviamente exigen de la sociedad garantía para el cumplimiento de sus derechos. Eso en el Plan de Desarrollo de Bogotá queda muy claro hoy. Creo que es importante entender que la ciudad de Bogotá hoy está pensando a los jóvenes sí como protagónicos, como actores sociales, pero los está pensando desde una óptica, desde una perspectiva que para nosotros educadores se debe convertir igualmente al interior de la escuela, al interior del sistema educativo en prioridad, y es personas con derechos. Yo diría que es necesario hacer énfasis en ese enfoque. Muy bien, vamos entonces con nuestra primera pregunta. La hace la profesora Estela Angarita, quien es investigadora pedagógica. Hola, mi nombre es Estela Angarita. Fui maestra, en este momento soy investigadora pedagógica, conozco los jóvenes del suroriente, y mi pregunta es, si la singularidad es la manera de hacerse presente en este mundo, ¿qué garantías tienen los jóvenes en una ciudad como Bogotá para construir su particularidad? ¿Qué garantías tienen? Me parece que en este momento, en la medida en que aún no los comprendemos suficientemente, hablar de garantías es difícil. Incluso es difícil hablar de oportunidades. Y yo diría que jóvenes del suroriente de Bogotá o de Ciudad Bolívar, de todas las zonas periféricas y marginales de Bogotá, no son personas que se piensen como personas con oportunidades. Y me parece muy importante que en el planteamiento del plan de desarrollo se haga énfasis en programas o proyectos tan importantes como la seguridad alimentaria. Un joven que no tiene oportunidades para acceder a bienes y servicios en la medida en que se encuentra en medio de una ciudad en la cual más del 60% de la población vive bajo la línea de la pobreza, difícilmente podríamos decir que puede garantizar condiciones para ser considerado persona. Pero más aún cuando, además de esas condiciones mínimas para ser, digamos, parte de una sociedad incluyente, parte de una sociedad en la cual puedan ser participantes reales, decisores verdaderos,
personas que tienen capacidad de palabra, etcétera, más difícil para aquellos que se encuentran en opciones de vida, en situaciones particulares en las cuales ellos conciben el mundo de otro modo diferente. Por ejemplo, pienso que cuando muchos jóvenes piensan esta sociedad sin guerra, piensan esta sociedad sin exclusión, piensan esa sociedad sin corrupción, ellos creo que allí se encuentran en una situación difícil en la medida en que la sociedad en la que viven precisamente muestra otras maneras de ser. Y garantizar sus derechos va a ser complicado en la medida en que no existen definidos unos derechos de los jóvenes. Es decir, ¿qué derechos son específicamente los de los jóvenes? Los de todos los ciudadanos, obviamente, pero cuando se encuentran pidiendo cosas tan particulares como, por ejemplo, el derecho a la expresión, el derecho a la propia imagen, el derecho a una participación real, permanente, que influya en la toma de decisiones que los afectan, allí yo creo que hay dificultades. Es decir, garantizar derechos en este momento, y derechos que tienen que ver también con el género, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, va a ser una tarea importantísima en la cual los jóvenes deben ser protagonistas. No solamente deben ser aquellos a quienes se dirigen los programas como beneficiarios de servicios. Es decir, ese es un cambio radical que hay que dar. Germán, ¿qué sucedería con aquellos jóvenes que justamente no obedecen a esos estereotipos que ha creado la ciudad, el mundo adulto? Esos jóvenes que no los podemos tachar como raros, que no pertenecen a esos parches, a esas tribus, que los docentes a diario, y digamos hace parte de una pregunta central y común que hicieron los docentes en la cátedra del pasado 27 de septiembre, ese joven común y corriente, ¿qué sucede con ese joven que no es visible, sino que más bien se hace invisible por su condición de no estar en un estereotipo que la sociedad ha marcado? Sí, dos cosas que tú señalas, Mireya, me parecen muy importantes. Uno, los medios de comunicación y los adultos nos hemos concentrado en pensar a los jóvenes desde ciertos estereotipos, y creo que a partir de eso los hemos estigmatizado. Cada vez que los medios de comunicación hablan de los jóvenes, lo hacen para marcar que son o pandilleros, o drogos, o sujetos raros, y traen a aquellos que son espectaculares, es decir, que se pueden vender en la pantalla o que se pueden vender en las primeras páginas. Y eso lo que hace es justamente excluirlos. Yo diría, en un término fuerte, satanizarlos. Todos aquellos que parecen diferentes dentro de la sociedad colombiana, y entre ellos un buen segmento de los jóvenes, son en este momento objeto de estigmatización, lo cual se traduce en situaciones que son gravísimas en el país, como las campañas de limpieza social. Y sería muy importante ver lo que sucede en relación con ese tema en localidades de Bogotá. Pero por otro lado, ¿qué pasa con esos que tú llamas los normales, o que la sociedad se encarga de considerar como los que hacen parte de una norma, de una, digamos, forma de vida legítima? Yo creo que ahí tendríamos entonces que hacer énfasis en que efectivamente, como se llaman ellos mismos, la mayoría de los jóvenes no hacen parte de las culturas juveniles. Las culturas juveniles son fenómenos relativamente de pequeños grupos, de grupos que se podría decir se encuentran en la avanzada de la ola, en la cresta, que se encuentran experimentando, que se encuentran en una situación en la cual conciben otros modos de vida, experimentan de otro modo la sociedad, construyen otras posibilidades. Bueno, profe, los sanos, discúlpame, cierro este punto, estos sanos o normales son personas que dentro de las instituciones tienen también posibilidades, necesidades, intereses, gustos que no siempre expresan públicamente. O sea, que creo que es muy importante entender que una buena cantidad de jóvenes dentro de las instituciones, familia y escuela sobre todo, no manifiestan tan abiertamente sus opciones de vida, pero tienen simpatías, tienen, digamos, preferencias, y esas simpatías y preferencias las marcan a través de la música que escuchan, a través de la ropa que se ponen cuando no están
en ambientes adultos. Y a través de esas formas de pensamiento que no son visibles y de esas éticas o valoraciones, creo que están en este momento entrando dentro de una corriente muy grande que tiene intersecciones con la escuela. Cuando un maestro se encuentra frente a 50 niños uniformados, son sanos en apariencia, son normales, pero tienen muchas formas de pensar diferentes. Y eso para un maestro debe ser importante entenderlo y valorarlo. Bueno, muy bien, vamos con nuestra primera llamada al aire, la hacemos desde la localidad de Suba y es Victoria Leán. Victoria, muy buenos días. Buenos días, mire, yo soy Victoria Leán, soy estudiante de un colegio distrital de Suba y tengo 17 años. Quisiera hacerle una pregunta al profesor. Profesor Germán Muñoz. Sí. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que es tan difícil para los maestros comprender a los jóvenes? ¿Es que acaso no se ha hecho algo para que eso cambie? Sí, me parece importantísima tu pregunta. Cuando decimos que el mundo cambió, probablemente los adultos todavía no sabemos qué es lo que ha cambiado. Y necesitaríamos hacer entonces una pequeña claridad acerca de las grandes revoluciones socioculturales que han ocurrido en los últimos 20 años, en un espacio muy corto de tiempo. Estamos hablando de revoluciones que afectan, por ejemplo, el mundo de la ciencia y la tecnología. Se habla hoy de una revolución científico-tecnológica. Tal vez antes de los años 90 podríamos decir que el mundo cambió después de la Segunda Guerra Mundial, y después de esa Segunda Guerra Mundial, eventos como Woodstock, eventos como la aparición de un cuerpo que desea, el cambio en la manera de sentir, concebir y vivir su cuerpo fue una revolución. La introducción de psicoactivos en la vida de la gente, el condón y el SIDA más recientemente han producido cambios de marca mayor, y esos cambios influyen de manera decisiva en la vida de los jóvenes. El amor en los tiempos del SIDA no es igual al que conocieron nuestras abuelas. Y yo diría que esos cambios en tiempos más recientes producen otras cosas. Estoy diciendo, la escuela que tenemos hoy no puede seguir siendo como la escuela del siglo antepasado. Es decir, hoy los jóvenes y los niños piensan de manera sensorial. Son sujetos que piensan y que conciben el conocimiento desde la relación que tienen con imágenes y con sonidos. El conocimiento que se produce hoy tiene un asiento, una base fundamental en hipertextos. La escuela sigue siendo eminentemente libresca, de textos escritos en forma lineal, y esto crea una manera diferente de relaciones. Es decir, creo que hay unos cambios drásticos del Homo sapiens al Homo videns. De la misma manera hay cambios en la familia, hay cambios en la política. Diríamos que hay cambios fundamentales en la comunicación. ¿Cómo poner en relación adultos que piensan de un modo con niños y jóvenes que piensan de otro en un mundo que cambia todos los días? Entonces, los cambios tan grandes que estamos viviendo implican adaptaciones de lado y lado. Estamos hablando entonces de crear otro tipo de relaciones intergeneracionales. Dentro de la escuela, cuando los maestros siguen pensando y actuando dentro de los parámetros del mundo adulto y autoritario que hemos conocido, se alejan de la posibilidad de comunicarse con los niños y los jóvenes. Y cuando los niños y los jóvenes se encierran en sus guetos, no pueden producir posibilidades de relación para crear mundos nuevos. Decíamos al principio entonces que y en ese sentido que podríamos decir que existe una subjetividad juvenil que se resiste a innumerables formas de las presiones burocráticas que tienden a domesticarla individual y colectivamente. Más allá de los estereotipos de los cuales son objeto los jóvenes por parte de la percepción dominante, existe una experiencia propiamente juvenil que puede leerse en diversos espacios de encuentro y experimentación atravesados por múltiples intensidades, espacios fluidos donde se despliega la creatividad, donde los jóvenes se narran a ellos mismos y a los otros, donde se narra la vida ininterrumpidamente.
la calle, la esquina, la plazoleta, el centro comercial, el parche, los parques, los bares, las discotecas, los conciertos, las fiestas. Existe una espontaneidad vital, unas formas lúdicas de socialización o de socialidades en donde la intensidad, lo efímero, la fluidez son elementos característicos de un estar juntos, que puede servir de revelador ante situaciones presentes. Eso en palabras de Alejandro Valderrama en una tesis de grado que es muy bella. Lo juvenil entonces es el lugar de tránsito al que nos referíamos con la urbis. Tiene que ver con una narración heroica, así como los mitos narran y plasman ese siempre relatarse y contarse. Es la importancia del tiempo experiencial de lo vivido frente al tiempo crónico del que hablábamos, el tiempo de la productividad y de lo útil. Es el tiempo experiencial de lo vivido lo que hace a lo juvenil una singularidad particular. Bueno, profesor, entonces nuevamente tiene usted la palabra para escuchar los comentarios sobre este segmento. Sí, a mí me llama mucho la atención en la intervención de Marta la pregunta por el tiempo de los jóvenes. Igual que podríamos preguntarnos por la ciudad de los jóvenes, pero ¿cuál es el tiempo de los jóvenes? Creo yo que cuando en Colombia se nos ha hablado de los jóvenes, se nos ha dicho una gran mentira y nos la hemos creído. Nos han dicho todo el tiempo que los jóvenes son los del no futuro. Y eso se nos viene diciendo desde 1984. Se nos habla de el Rodrigo de no futuro, de aquellos que no nacieron pa' semilla. Y se nos sigue haciendo énfasis en un tipo de tiempo que no tiene salida, que no va para ningún lado. Por otro lado, también cuando se habla del tiempo de los jóvenes, se hace un marcado énfasis en que ellos son los del aquí, ahora, y que no tienen visión prospectiva, que no miran hacia adelante, que están encerrados en una temporalidad instantánea y muy corta. Pienso que hay una cantidad de elementos que serían interesantes como objeto de discusión, pero a mí personalmente me parece que en este momento, en el momento histórico del siglo XXI en que se encuentran los jóvenes, en una sociedad de control, en la cual lo que se piensa básicamente es en una guerra eterna y justa, por otro lado, los jóvenes tienen otras miradas. Y sería buenísimo que estos jóvenes pudieran decirnos en este momento qué proyecto de país es el que ven. Germán, ¿qué tipo de sociedad es la que quieren? Germán, pero hay algo adicional a ese encasillamiento de los jóvenes en el no futuro o en el ahora, y es que también se les identifica, igual que a los niños, como ciudadanos del futuro, y resulta que niños y jóvenes son ciudadanos de hoy, son ciudadanos del presente. Sí, eso es muy claro. Es decir, no podemos seguir pensando que los jóvenes son el futuro de la patria. Ellos hoy están haciendo indudablemente grandísimos aportes desde sus maneras de ver el mundo. Ellos son personas que tienen valores, son personas que tienen saberes, son personas que tienen sus propias concepciones de la vida y a través de ellas están creando en este momento proyectos que son poco visibles, pero hay que hacerlos visibles. Pero asimismo, ¿cómo se articula, Germán y Oscar, cómo se podría articular justamente esos tiempos de los jóvenes que son efímeros, pero al mismo tiempo los tiempos del capital, los tiempos sociales? Porque indiscutiblemente los jóvenes y los plurales aquí son importantísimos, nos plantean otras formas de ciudad, otras formas de asumir, digamos, el consumo, el capital. ¿Cómo articularíamos esos diferentes tiempos? Bueno, yo creo que es necesario hacer un gran esfuerzo por visibilizar a los jóvenes y por creer en ellos, por pensar en que sus propuestas pueden servir para crear otra ciudad. Es decir, a mí me llama muchísimo la atención en la ciudad de Bogotá alternativas educativas
que a los jóvenes de sectores populares les están funcionando y les están funcionando muy bien, como por ejemplo la alternativa de tejedores de sociedad. A los jóvenes bogotanos les interesa construir proyectos en los cuales ellos sean gestores, ellos sean protagonistas hoy, pero para una sociedad que no termina hoy, sino que necesariamente tendrá que cambiar y que no tendrá que seguir siendo la sociedad en guerra que tenemos hoy, sino una sociedad en la que ellos sean personas que conviven con personas. Creo que la pregunta sobre el tiempo se radicaliza mucho más cuando hablamos del tiempo escolar, que es un tiempo de mediana, larga duración, que es un tiempo que indiscutiblemente no lee los tiempos de los jóvenes. Ahí, digamos, ese posible trabajo escolar a partir del reconocimiento de esas singularidades, de esas subjetividades entendidas como formas de ser sujeto, y por lo tanto hay muchas formas de ser sujeto, muchas formas de ser joven y muchas formas de ser adulto. O sea, un poco con la pregunta también de Victoria, quería apuntar que también los adultos tenemos diferentes formas de asumirnos, y igualmente el maestro como sujeto maestro tiene diferentes formas de asumirse como tal en un escenario como la escuela. Muy importante que hagas énfasis en este punto, Mireya, el tema de múltiples formas de ser joven. No existe una sola forma de ser joven. La juventud no es más que una palabra, eso por un lado. Pero por otro lado, el de los tiempos al interior de la escuela. Yo creo que efectivamente la escuela fue inventada, fue creada precisamente pensando en los larguísimos plazos. Y de hecho el invento que hizo la escuela fue el de el niño y posteriormente el joven. El concepto que centra la creación de estas dos figuras o de estos dos roles, el niño y el joven inventos de la escuela, es el de moratoria social. Es decir, mantengamos durante un largo periodo de tiempo en incubación a los niños y a los jóvenes para que después de ese largo tiempo de incubación ellos puedan ser finalmente personas, cuando lo son desde antes, desde muchísimo antes. Y el no tomar en serio la idea de que ellos son personas y personas con derechos evita que en la escuela se les tome en serio y se les permita ser efectivamente personas. Bueno, muy bien, vamos con otra pregunta, esta vez es de la localidad de Cuarta. Vamos con el profesor del Colegio San Agustín. 1, 2, 3, 4. Mi nombre es Henry Ruiz, yo soy profesor de música del IED San Agustín. Es un colegio que está ubicado en el sur de la ciudad y allá trabajamos en un colectivo llamado Suburbia. Mi pregunta es, ¿cómo los jóvenes de la ciudad les pueden aportar pedagógica y artísticamente a los jóvenes que están ubicados allá en este lugar? Puesto que muchos creen que Bogotá llega hasta la calle Primera y la parte del sur hasta Usme es parte de otra ciudad que está oculta. Entonces, ¿cómo le pueden aportar los jóvenes de la ciudad en esta parte artística y pedagógica a nuestros jóvenes de este otro lado de la ciudad? Bueno, Óscar, entonces la palabra la tiene usted en este momento. Gracias, Sandra. En una canción de Serrat se menciona que el sur también existe. No solamente existe el sur, existe el norte, existe el occidente, existe el oriente. Entonces, de lo que se trata es de crear dinámicas incluyentes, dinámicas de interacción policlasistas, dinámicas de interacción confluyentes a todos los sectores poblacionales independientemente de dónde se ubiquen espacialmente, para que entre todos y a través de diferentes tipos de expresión, como son lo artístico, lo educativo, lo cultural, el reconocimiento entre diferentes, podamos efectivamente ser creadores de nuevas opciones, de nuevas posibilidades y por supuesto de nuevas dinámicas de vida donde todos efectivamente podamos expresarnos, decir quiénes somos y reconocernos.
Bueno, ahora tenemos una inquietud del sector de Quirigua. Vamos a darle paso al señor José Dubán, quien llama al sector de Quirigua. José, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Mira, soy partícipe y protagónico de del ejercicio de la docencia, una experiencia de 28 años. Sí. Y te soy franco, como espectador y protagónico, pues me he dado cuenta desde que la actitud del maestro no cambie, no sea más dada a no se ajuste a los diferentes cambios que vienen y cada vez más dinámicos, con más aceleración, pues obviamente no va a haber una armonía nunca entre qué es lo que se prefiere, lo que se pretende en la educación, pero realmente tiene que cambiar es la actitud del maestro, ¿no es cierto? Un maestro más amplio, más comunicativo, más compenetrado con el otro, con la situación del otro. Muchas gracias, es una exhortación. Gracias, José. Lo mismo que estábamos diciendo al comienzo del programa y lo que hablaba Marta, y es que los mismos jóvenes también critican esto, que no existe un cambio pedagógico en la escuela, sigue siendo lo mismo. Pues mira, creo que frente igualmente a la pregunta que hace el profesor Henry Ruiz, yo diría que nos debe funcionar igualmente la perspectiva plural, es decir, tenemos que hablar de los jóvenes, como asimismo tenemos que hablar de las ciudades, de las escuelas, de los y las maestras, maestros y maestras, porque indiscutiblemente en los escenarios en donde interactúan ponen en juego su subjetividad, su forma de asumirse como sujeto, y por lo tanto configuran escenarios diferentes y propuestas diferentes. La pedagogía fundamentalmente es eso, es una interacción entre sujetos a propósito de un conocimiento y de un saber específico en unos contextos específicos. Por lo tanto, yo diría que en lo fundamental tenemos que pensar la ciudad de manera compleja, como nos lo proponía justamente el profesor Juan Carlos Pérgolis en la tercera conferencia magistral, donde es una sociedad una ciudad donde en la localidad se asume la ciudad en su complejidad, y a su vez, digamos, cada localidad representa esa complejidad de la ciudad. No sé Germán, ¿tú qué? Sí, respecto a la pregunta que se hacía, o más bien al comentario de aporte del profesor que acaba de intervenir, yo coincido en que es necesario pensar en nuevas formas pedagógicas, en que es necesario pensar en una escuela abierta, en que es necesario pensar que dentro de la escuela los jóvenes que tenemos no son como fuimos nosotros, como fuimos los maestros y los padres de familia, es decir, son jóvenes diferentes, que traen todas sus experiencias a la escuela, que traen sus historias de vida, que traen su capacidad creativa, no necesariamente siendo artistas. Muchos de ellos, sin necesidad de ser artistas, están en este momento proponiendo creativamente otras maneras de vivir. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, no solamente los que hacen música, los que hacen teatro, los que hacen pintura o artes escénicas en general, son los que en este momento en el norte o en el sur, pero por supuesto que en el sur de una manera muy interesante, porque allí lo que hay es un hervidero de creatividad, en la medida en que no todos, y una gran cantidad que han desertado, otros que no han podido llegar, otros que están dentro, están necesitando de esa actitud creativa fundamentalmente. Entonces, crear una escuela diferente es crear una escuela en la que quepa la vida, es una escuela de cara a las situaciones en las que la sociedad reclama el aporte de los jóvenes. Es una escuela en la cual los jóvenes sean capaces de poder hacer propuestas y que esas propuestas se pongan en la relación con los adultos. Bueno, vamos entonces ahora a darle la palabra a los jóvenes. Tenemos la pregunta de María Guatame, quien es representante del Consejo Estudiantil del Colegio Jorge Eliezer Gaitán. Escuchemos a ver qué es lo que pregunta ella. María Guatame Rodríguez, estudiante del Colegio Jorge Eliezer Gaitán de la localidad 12. Como representante de la juventud, tengo muy claro que nosotros tenemos muy buenas ideas para llevar a cabo, pero no contamos con el respaldo de la sociedad.
Pienso que es un deber de ustedes garantizar que estas ideas se incluyan en los planes de desarrollo que tiene la alcaldía en los sectores como económicos, sociales, deportivos y políticos. ¿Qué piensa hacer para respaldarlos? Bueno, Oscar, yo creo que la respuesta la tienes usted. Pregunta interesante la de María. Todas estas preguntas tienen que ver con aquello de la inclusión social, definitivamente. Y además yo diría que los jóvenes no solamente son portadores de buenas ideas, los jóvenes son creadores de dinámicas, son creadores de una gran riqueza sociocultural. ¿Cómo se nos garantiza? Yo diría que esto se garantiza con el esfuerzo de todos. Y aquí algo decía Germán en algún momento, entre todos tenemos justo que jalonar una nueva dinámica social. Niños, jóvenes, adultos, todos debemos trabajar, contribuir por la construcción de una sociedad mucho más incluyente, más democrática. En cuanto al papel del Estado y en este caso particular de la alcaldía, se ha venido trabajando desde el plan de desarrollo de la ciudad en un componente esencial de política que es además transversal a todo el plan, y es el tema de juventud. De ahí inclusive la urgencia con que estamos trabajando las diferentes instituciones en definir un plan para la juventud durante estos años que sea participativo, además, donde los jóvenes puedan contribuir a la definición de dicho plan y en el cual efectivamente demos cabida, demos inclusión a los jóvenes en todo el proceso de desarrollo de dicho plan, y como decía, con el fin de hacer de esta sociedad una sociedad más incluyente, más democrática, y en la cual los jóvenes serán súper protagonistas. Bueno, vamos ahora con una llamada, ahora desde la localidad de Ciudad Bolívar. Está Juan Fernando Molina. Fernando, muy buenos días. Buenos días, pues mi pregunta es para el doctor Germán Muñoz. ¿Sí? ¿Hasta qué punto se nos han violado nuestros derechos en los colegios, la participación que nosotros tenemos? Sí, esta pregunta es una pregunta que pone el dedo en una llaga. Yo creo que es interesante entender que una gran cantidad de tutelas en Bogotá han sido tutelas por violación a derechos en las escuelas. Y esto es algo que pues debe llamar la atención de maestros, de educadores en general, de adultos de esta sociedad, porque la escuela está llamada a crear espacios precisamente de garantía de los derechos. Y vale la pena entender que existe una institución en Bogotá que se llama CEPEX, que está dedicada a la defensa y a la búsqueda de soluciones en todo aquello que atenta contra los derechos jóvenes en la escuela. Entonces, derechos de distinto orden, incluso algunos que para ustedes jóvenes pues clarísimamente reclaman permanentemente y sobre los cuales se ha sentado jurisprudencia. Por decir algo, obviamente el derecho de las mujeres jóvenes embarazadas a ser admitidas y recibir educación. Pero igual, derechos que tienen que ver incluso con la apariencia. En este sentido todavía tenemos graves problemas para hacer entender a los adultos que el pelo largo o el arete o el tatuaje no atentan contra la convivencia, y que lo esencial en una sociedad es precisamente el vivir dentro de unos márgenes de convivencia. Entonces, cuando se hacen manuales de convivencia en los cuales, por ejemplo, se prohíbe mascar chicle, me parece que estamos en una situación que raya en unos márgenes delirantes. Y es necesario pensar entonces sensatamente en cuáles son los derechos de los jóvenes, que son derechos que muchas veces tienen que ver con asuntos aparentemente banales o superficiales. Pero es que para un joven el cabello largo o la apariencia a partir del uso de ciertos símbolos fundamentales es importante, es fundamental en la construcción de identidad, en la construcción de subjetividad. No es simplemente una especie de decorado, no es un puro capricho, no es un asunto
totalmente superficial. La construcción de identidad se hace a partir de cuerpo. Subjetividad traducido para jóvenes es construcción de cuerpo. Bueno, nuevamente le vamos a dar la palabra a los jóvenes. Ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Calderón, que es del Colegio Distrital Jorge Eliezer Gaitán. Soy Juan Pablo Calderón, soy del Colegio Jorge Eliezer Gaitán y estoy en grado 11. Tengo una pequeña inquietud. Sé que de cada 100 jóvenes, solo 4 o 5 se logran ingresar a la educación superior. Esto afecta mis intereses y la de muchos estudiantes. Además afecta el futuro del país y el mío. ¿Por qué se tienen que cerrar estas puertas que se cierran como las del colegio un fin de semana? Educación superior. Entonces la respuesta tiene nombre propio, Oscar. Sí, efectivamente este es un aspecto supremamente crítico para los jóvenes y afecta los intereses, por supuesto, de todos los jóvenes y de la sociedad en su conjunto. Se calcula por las cifras que hemos obtenido de los 2 últimos años que de esos 80.000 jóvenes que han egresado de instituciones educativas de la ciudad, públicas y privadas, solamente una tercera parte han ingresado a la educación superior. Es decir, estamos hablando que cerca de 53.000 jóvenes se están quedando, 56.000 jóvenes se están quedando por fuera de la educación superior. Y además de eso, muchos de ellos van a buscar empleo y no lo consiguen, a tal punto que entre los jóvenes el desempleo está en promedio por el 33%, existiendo para grupos específicos porcentajes todavía superiores, cifras dramáticas de las cuales estamos hablando. ¿Cuál es la razón? La razón para que los jóvenes no accedan a la educación superior. Yo diría que esencialmente es un problema de inequidad, puesto que a mayor pobreza, menor posibilidad de acceso a la educación superior. Para completar, la oferta educativa oficial es mínima y la mayor parte de la oferta educativa del nivel superior que tenemos en la ciudad es privada, y esto implica que hay allí unos altos costos que no se pueden sortear cuando en una ciudad de estas el 50% casi de la población está en condiciones de pobreza. Entonces, pues efectivamente esto implica transformaciones grandes a nivel social, implica procesos de largo alcance, de largo aliento, donde tenemos que confluir todos los sectores, el Estado, el sector privado, y generar nuevas dinámicas sociales. Mientras tanto, por supuesto, en el plan de desarrollo de la ciudad, en el plan sectorial de educación, nos hemos fijado unos retos, y esos retos es ampliar las posibilidades de acceso y de permanencia en la educación superior de los jóvenes, en particular de jóvenes de estratos 1 y 2 que han estado excluidos de manera permanente y son efectivamente quienes más están afectados en cuanto a este acceso a la educación superior. Un estudio de la Universidad de los Andes señala cómo de quienes acceden a la educación superior, más del 95% son de estratos 4, 5 y 6. Estamos, digamos, buscando inclusive alianzas con el sector cooperativo, con el mismo ICETES y con el sector privado para acrecentar los recursos para llevar a más estudiantes a la educación superior tanto en los campos técnico, tecnológico como universitario. Bueno, en este momento tenemos en la línea a Nicolás López, quien llama desde Soacha. Nicolás, muy buenos días. Bueno, muy buenos días y saludando al panel en este momento. Mi pregunta va a lo siguiente: ¿ustedes han contemplado un desarrollo de la ciudad como región? Yo le hablo en Soacha porque nosotros hemos adelantado procesos de participación juvenil en los cuales pues Bogotá también sería un actor estratégico a la hora de gestionar proyectos. Estamos en este momento en un taller de video que se llama Imaginando Nuestra Imagen con pelados de Bogotá y de Cundinamarca.
si es mi pregunta, si ustedes han visualizado esa capacidad de hacer proyectos con Soacha, en la medida en que Ciudad del Sucre y Altos de Casuca tienen unas problemáticas bastante difíciles. A ver, bueno, indiscutiblemente el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia asume como punto de partida la región Bogotá-Cundinamarca. Ese es el escenario en donde también el plan sectorial Bogotá, una gran escuela, tiene su acción central. La ciudad como tal, cuando hablamos de una ciudad compleja, de una ciudad fragmentada, indiscutiblemente se está hablando de otros contextos, escenarios que ponen de presente otros tipos de ciudad y que por lo tanto, digamos, este escenario de ciudad-región, como usted lo plantea, es el escenario en donde se va a ejecutar las políticas educativas de la actual administración. No sé, Oscar, frente al eje urbano regional, si tú conoces algunos otros desarrollos que le podamos plantear a nuestro... Pues sí, Mireya, digamos que esto es esencial dentro del plan, tal cual lo señalaba Mireya, esencial, es uno de los ejes estratégicos y además en el plan sectorial de educación también se contempla Bogotá región, y se contempla porque es una necesidad irnos articulando todos, y efectivamente Bogotá jalona en muchas cosas, entre ellos y en muchos sectores, y por supuesto Bogotá no es una isla, Bogotá está interconectada de manera permanente con todo el contexto regional, y se trata de que efectivamente en estos procesos no solo de planificación, sino de generación de dinámicas de desarrollo sigamos totalmente interconectados. La presencia entonces de los jóvenes, lo que es motivo de alarma, pero también de una posibilidad esperanzadora si supiésemos reconocer la capacidad y la singularidad creativa de los jóvenes en el sentido de esa fuerza que los capacita para construir la sociedad, para optar por la crítica social, para reformular lo que eventualmente está, digamos que gastado, porque habría que creer que las sociedades envejecen y que eventualmente los jóvenes podrían ser los llamados a ejercer ese ejercicio propositivo de cambio y de relevo social. Quiero por último, digamos, señalar que entonces ese carácter transversal de lo juvenil, lo que está por estudiarse, y que ese carácter transversal básicamente tiene que ver con la ética. Tiene que ver con la ética porque si por ahí se sucede y pasa un tiempo, que es el tiempo de la existencia en el límite, digamos que ese tiempo tendría que ser un tiempo ético para afirmar la vida, en cuanto que se pliegue la fuerza de la muerte. En ese sentido, entonces, podríamos decir que es el espacio de la ética el objeto real, tendría que ser el objeto real de la educación y de los educadores y las educadoras. Y que el espacio de la ética, que es un espacio existencial, ético y estético de afirmación de la vida, tiene que ver con el doblar la fuerza de la muerte en el sentido del pliegue sobre sí mismo. Creo que es importante recoger las ideas suscritas por Edgar Morin cuando se refiere a que el objetivo de la educación es la autonomía. Pero la autonomía propiamente es un doblar de la fuerza.
y es un doblar de la fuerza de la violencia en relación consigo mismo. Es lo que los griegos llamaban epimetea etao, y es lo que está por construirse en el sentido de la opción de cambiar lo que tenemos en un ejercicio de admisión de la diferencia. Hoy por hoy yo creo que la tolerancia, tal como la entendemos, es inútil. Derrida señala que la tolerancia, como la entendemos, está siempre del lado de la razón del más fuerte. Es la soberanía que dice, desde la altura al otro, yo te dejo vivir, tú no eres insoportable, yo te abro un lugar en mi casa, pero no lo olvidemos que yo es el que mando en mi casa. Derrida propone el cambio de la tolerancia por la hospitalidad y señala que es necesario reformular las ideas de amistad que tenemos. Yo creo que para la construcción de autonomía, lo básico en el sentido de lo juvenil es como reto de la educación, es la construcción de una idea de la amistad. Germán. Sí, todo lo que Marta señala me parece que es pertinente para poder hacer una propuesta. Efectivamente deberíamos pensar entonces en una educación que aún tiene mucho que decir, que aún tiene mucho que hacer, pero en un tipo de educación, ya dijimos antes, para la creatividad, en un tipo de educación para la vida, que traiga la vida a la escuela y que no se encierren los muros de la escuela, en un tipo de educación para la autonomía, no para la dependencia, en un tipo de educación para la hospitalidad, como ella lo llamaba, yo diría, parodiando y siguiendo su discurso, una educación para una amistad cálida, para una relación solidaria. Hay que globalizar la solidaridad, no solamente los mercados. Una educación para el ejercicio de reconocimiento en la diferencia, una educación para la búsqueda del gozo. Y creo que todo este conjunto de propuestas las debe asumir la escuela seriamente. Y ahí es en donde nos estamos jugando en este momento la credibilidad y la posibilidad de hacer una escuela para nuestro tiempo. Yo diría igualmente, Germán, que una escuela, recogiendo lo que planteabas anteriormente, que dé cuenta y acepte otras simpatías, otros intereses, otras comprensiones, que realmente sea una escuela que vaya en contra de la unicidad, de lo unívoco, que realmente reconozca otras voces, que realmente el sujeto maestro se ubique realmente como el sujeto intelectual, que a su vez que reconoce esas otras comprensiones, a su vez que tiene la inteligencia de un proceso pedagógico, pueda igualmente seleccionar contenidos, metodologías, otras narrativas, otros lenguajes, otras lógicas que realmente permitan dar cabida a esos niños, niñas y jóvenes que están en este escenario. Sí, creo que le estamos apuntando a una escuela del reconocimiento, que implica saber quién es el otro, comprender a ese otro, construir proyectos colectivos con ese otro y moldear proyectos incluyentes entre diferentes. Bueno, lastimosamente llegamos ya al final del programa, agradecemos su participación, las llamadas que quedaron pendientes pues entenderán el corto tiempo en televisión. Agradecemos a Santillana, Canal Capital, y los esperamos este 25 de octubre en la siguiente sesión de la Cátedra Magistral, la quinta sesión, que se adelantará en el Colegio Agustiniano de Ciudad Salitre. Muchísimas gracias por todo.